Halloween siempre ha sido sinónimo de historias oscuras, cuentos de fantasmas, leyendas macabras y, por supuesto, las temidas brujas. Pero, ¿y si te dijera que la brujería no se limitó solo a los relatos de terror? ¿Qué brujas reales podrían haber influido en uno de los periodos más sombríos de la humanidad? Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se desmoronaba entre fuego y destrucción, en las sombras se realizaban rituales misteriosos. Predicciones inquietantemente precisas moldeaban estrategias militares y fuerzas ocultas parecían interferir en el curso de los acontecimientos. ¿Sería todo coincidencia o había algo más? Prepárate para descubrir los secretos más oscuros que rodearon a espías, líderes militares y sociedades secretas, y cómo brujas y ocultistas podrían haber desempeñado un papel inesperado en este conflicto mortal. Pero antes de sumergirnos en esta historia perturbadora, ¿ya verificaste que estás suscrito al canal? Eso nos ayuda a seguir trayéndote estos relatos sombríos. Basta de rodeos, vayamos directo al punto. El mundo estaba al borde del colapso. La crisis económica había dejado a Alemania sumida en el caos, un terreno fértil para que discursos inflamados y promesas de redención conquistaran a una población desesperada. A la sombra de la Primera Guerra Mundial, un hombre ascendió al poder con una promesa peligrosa: restaurar la gloria perdida y eliminar a quienes consideraba obstáculos para el futuro de su nación. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Lo que parecía ser solo otro capítulo en la turbulenta política del país, pronto se transformó en algo mucho más grande. En pocos años, su gobierno sofocó a los opositores, consolidó su poder y convirtió a una nación herida en una máquina de guerra. Su ideología no se basaba solo en la fuerza militar, sino en un propósito absoluto y oscuro: dominar Europa a cualquier costo. Cuando las tropas alemanas marcharon sobre Polonia en septiembre de 1939, la ilusión de paz se hizo añicos. El mundo observó con terror mientras la Wehrmacht avanzaba con una velocidad y brutalidad nunca antes vistas. Fue un golpe certero, rápido y devastador, un presagio de lo que estaba por venir. Al año siguiente, Francia cayó en cuestión de semanas, sucumbiendo al avance implacable de las divisiones blindadas alemanas. Ahora, el siguiente objetivo estaba claro: Gran Bretaña. Pero había algo extraño en este conflicto. Más allá de las estrategias militares y el poder armamentístico, comenzaron a surgir susurros sobre prácticas ocultistas. Hitler no era solo un líder fanático, estaba obsesionado con fuerzas que muchos consideraban más allá de la comprensión humana. Se dice que Hitler y su cúpula tenían un profundo interés en el esoterismo. Sociedades secretas, símbolos arcanos, reliquias antiguas. Todo formaba parte de una búsqueda desesperada de poder absoluto. La élite de la SS, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, no era solo una organización militar, sino un grupo envuelto en rituales y creencias oscuras. Existen relatos que sugieren que se llevaron a cabo expediciones en busca de artefactos legendarios, con la esperanza de que estos objetos místicos aseguraran su supremacía. Y no solo los alemanes exploraban estos caminos oscuros. En el otro lado de la guerra, figuras igualmente misteriosas parecían estar atentas a estos movimientos. En Gran Bretaña, ocultistas como Aleister Crowley y grupos esotéricos estarían involucrados en intentos de debilitar a Hitler mediante rituales y magia ceremonial. Uno de los relatos más enigmáticos habla de la llamada Operación Cónico de Poder, en la que un círculo de brujos ingleses habría realizado un ritual para impedir la invasión alemana. ¿Serían solo mitos nacidos de la desesperación de la guerra? ¿O habría algo más profundo en estas historias? Lo cierto es que la relación entre el conflicto y el ocultismo
sigue siendo un misterio que resuena en los pasillos oscuros de la historia. El cielo sobre Europa estaba cargado de una tensión sofocante. En 1940, con la caída de Francia, Alemania se preparaba para dar el golpe final, la invasión de Inglaterra. El plan era claro: cruzar el Canal de la Mancha y aplastar la última resistencia que se interponía entre Hitler y el dominio total de Europa occidental. Pero mientras las fuerzas alemanas calculaban cada paso, los británicos no tenían tiempo para dudar. La amenaza era inminente. En cualquier momento, miles de soldados podrían desembarcar en las playas británicas, llevando consigo la guerra y la destrucción. Pero Inglaterra no se rendiría tan fácilmente. Sin alternativas, el país se vio obligado a transformar cada ciudad, cada pueblo y cada campo abierto en una posible línea de defensa. Se bloquearon caminos con escombros y vehículos abandonados. Se cubrieron pistas de aterrizaje con obstáculos improvisados para impedir la llegada del enemigo, y se armó a civiles comunes, muchos de los cuales nunca habían sostenido un arma. En medio de este escenario desesperado, comenzaron a surgir historias extrañas. Susurros en tabernas y casas de té hablaban de figuras encapuchadas reunidas bajo la luna, realizando rituales para alejar al enemigo. Uno de los casos más misteriosos involucró a una sociedad esotérica conocida como la Hermandad de las Sombras, un grupo de ocultistas que afirmaba poseer conocimientos ancestrales capaces de influir en el destino de la guerra. Se dice que, en una noche de agosto de 1940, mientras las tropas alemanas se preparaban para la Operación León Marino, un círculo de brujos y ocultistas realizó un ritual en el bosque de Ashdown. Su objetivo: crear una barrera invisible, una maldición que impediría a los alemanes cruzar el canal. Coincidencia o no, la invasión nunca ocurrió. La duda permanece. ¿Jugaron las fuerzas ocultas un papel en este momento crítico de la historia? El viento cortante soplaba sobre las playas de Dunkerque, arrastrando consigo el amargo olor de la derrota. Más de 300.000 soldados británicos y aliados estaban atrapados entre las aguas heladas del Canal de la Mancha y el implacable avance del ejército enemigo. La amenaza se acercaba, y cada segundo que pasaba significaba un paso más hacia el aniquilamiento. La operación de evacuación, conocida como Dínamo, era la última esperanza. Pero los relatos de aquellos días de desesperación hablan de algo más que estrategia militar y suerte. Algunos soldados juraban que una fuerza invisible los protegía. Disparos que erraban objetivos fáciles, bombas que caían sin explotar, y en momentos críticos, densos bancos de niebla aparecían de la nada, oscureciendo la visión de los cazas alemanes y cubriendo los barcos de rescate con un velo fantasmal. Se dice que, en Londres, ocultistas y médiums se reunieron en secreto para invocar protección sobre los soldados. Entre ellos estaba Dion Fortune, una mística británica conocida por sus escritos sobre magia y defensa psíquica. Según rumores persistentes, ella y otros practicantes realizaron rituales para levantar una barrera espiritual contra las fuerzas invasoras, canalizando energías ancestrales para interferir en su avance. Coincidencia o no, el alto mando alemán ordenó una suspensión inexplicable del ataque durante 48 horas, dando a los británicos el tiempo suficiente para escapar. Pero esta no fue la única vez que fuerzas enigmáticas parecían actuar en las sombras de la guerra. En otro episodio, poco documentado, un grupo de soldados británicos estacionados en Normandía afirmó haber visto figuras encapuchadas caminando entre la niebla
antes de que una emboscada enemiga fuera misteriosamente abortada. Los disparos que deberían haber sido mortales nunca llegaron. Solo quedó el silencio. ¿Fue el ocultismo un arma secreta en la Segunda Guerra Mundial? ¿O simplemente la mente humana tratando de encontrar significado en el caos? Sea como sea, los eventos de Dunkerque siguen siendo recordados no solo como un milagro estratégico, sino como uno de los episodios más enigmáticos del conflicto. Durante siglos, el denso y enigmático bosque de New Forest, en el sur de Inglaterra, ha estado envuelto en misterio. Sus troncos, retorcidos y la espesa niebla han ocultado secretos que han trascendido generaciones. Para los antiguos, aquel lugar era sagrado, un punto de encuentro para aquellos que buscaban el poder de las fuerzas ocultas. Desde la Edad Media, rumores de rituales a la luz de la luna y susurros llevados por el viento han inquietado a quienes se aventuran por sus senderos al caer la noche. En el punto álgido de la Segunda Guerra Mundial, en medio del miedo y el caos, se dice que un antiguo aquelarre de la región llevó a cabo un ritual para impedir que las fuerzas invasoras llegaran a Inglaterra. Los relatos son fragmentados y envueltos en misterio, pero sugieren que, en una noche de agosto de 1940, un grupo de ocultistas se reunió en un círculo profundo dentro del bosque. Velas parpadeaban en la oscuridad, proyectando sombras danzantes sobre los árboles ancestrales. Voces se alzaban en cánticos antiguos, pronunciando palabras cuyo significado se había perdido con el tiempo. La energía alrededor se intensificó, culminando en una súplica dirigida directamente a las fuerzas invisibles que rigen el destino de los hombres. Poco después, la Operación León Marino, el plan de invasión de Gran Bretaña, fue abruptamente abandonado. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O realmente algo fue despertado aquella noche? Nunca se encontró evidencia concreta, pero incluso entre los militares británicos se susurraba sobre esta historia, mencionando el posible involucramiento de figuras como Gerald Gardner, el hombre que más tarde ayudaría a popularizar la Wicca. Sin embargo, New Forest no fue el único lugar donde el ocultismo y la guerra parecieron entrelazarse. Durante los años más oscuros del conflicto, otro caso inquietante surgió en Alemania. En 1944, las autoridades emprendieron una cacería implacable contra individuos que afirmaban poseer habilidades sobrenaturales. Entre los capturados estaba una mujer conocida solo como Frau Elke, residente de un pequeño pueblo en las afueras de Berlín. Los rumores locales aseguraban que podía predecir ataques aéreos con una precisión escalofriante, describiendo detalles que solo alguien con acceso directo a la estrategia militar podría conocer. Cuando fue interrogada, se dice que pronunció unas palabras que helaron la sangre de sus captores. El destino ya está sellado. El fuego los consumirá antes de que puedan silenciarme. Semanas después, Berlín sufrió uno de los bombardeos más devastadores de la guerra. Frau Elke desapareció de su celda sin dejar rastro. No había registros de su ejecución, ni ninguna explicación sobre su paradero. Algunos creen que nunca estuvo realmente allí. Las sombras de la Segunda Guerra Mundial ocultan más que batallas y estrategias. Entre trincheras y bombardeos, fuerzas invisibles parecían susurrar al oído de los líderes, alterando el curso de la historia. Pero, ¿dónde termina la verdad y comienza la leyenda? Esa es la pregunta que persigue a quienes se atreven a explorar el lado oscuro de la guerra. La noche era pesada. El aire estaba cargado de algo indescriptible. En la pequeña localidad de Highcliffe, al sur de Inglaterra, un grupo selecto se reunía en secreto. No eran soldados, ni estrategas militares. Eran brujas,
ocultistas y practicantes de las artes ancestrales, convencidos de que la guerra que asolaba el mundo no podría ganarse solo con armas y ejércitos. Entre ellos estaba Gerald Gardner, un hombre que no solo estudiaba la brujería, sino que la vivía intensamente. En la oscuridad del bosque, bajo la trémula luz de las velas, se formó un círculo. El viento cortante parecía susurrar secretos prohibidos, mientras los participantes entonaban cánticos en un idioma olvidado por el tiempo. El propósito de aquella noche era uno solo: convocar fuerzas más allá de la comprensión humana para impedir que la invasión enemiga alcanzara suelo británico. La leyenda dice que, en ese ritual, se canalizó una energía descomunal. Un sacrificio fue realizado, no de sangre, sino de vida. Muchos de los presentes enfermaron misteriosamente en los meses siguientes, como si hubieran cedido parte de su esencia para levantar una barrera invisible contra el enemigo. Días después, la Operación León Marino fue cancelada abruptamente. ¿Fue la brujería una fuerza que alteró el curso de la guerra? Para los escépticos, fue solo coincidencia. Para aquellos que estuvieron allí, no había duda. La magia había cobrado su precio. Pero este no fue el único episodio donde la brujería y la guerra se cruzaron. En otro rincón de Europa, algo igualmente inquietante sucedía. En la Francia ocupada, una mujer conocida solo como la Sorcière de Bretagne era temida tanto por los soldados enemigos como por los propios habitantes locales. Se decía que quienes intentaban entrar en su propiedad desaparecían sin dejar rastro, y que incluso patrullas enteras evitaban la zona, como si supieran que algo acechaba en la oscuridad. Un informe cuenta que un comandante escéptico ordenó a su tropa investigar el lugar. Ninguno regresó. Cuando una segunda unidad fue enviada a averiguar, solo encontraron las armas y los equipos abandonados en el suelo, como si los soldados se hubieran desvanecido en el aire. La casa de la bruja permaneció intacta hasta el final de la guerra. ¿Son estos solo mitos creados por el miedo y la superstición? ¿O hubo algo más? Algo que desafía la lógica y los registros históricos. Lo que está claro es que la guerra no solo se libró en los campos de batalla, sino también en las sombras, donde fuerzas innombrables parecían moverse lejos de la vista del mundo. En la oscuridad de la noche del 1 de agosto de 1940, mientras la guerra avanzaba implacable por Europa, un grupo de 17 individuos se reunía en un lugar aislado de Inglaterra. No eran soldados ni estrategas militares, sino ocultistas, brujas y místicos decididos a usar fuerzas más allá de la comprensión humana para influir en el conflicto. Creían que la magia podía lograr lo que las armas y los ejércitos quizás no consiguieran: debilitar la mente de Adolf Hitler y evitar su victoria. La operación, conocida como el Cono de Poder, fue un ritual de guerra diseñado para lanzar un conjuro contra el líder alemán. El lugar elegido no fue al azar. La ceremonia tuvo lugar en el bosque de New Forest, un refugio de antiguas prácticas paganas y leyendas que hablaban de fuerzas ocultas dormidas en la tierra. Vestidos con mantos ceremoniales, los participantes formaron un círculo bajo el cielo sin luna, sus voces entonando cánticos ancestrales mientras elevaban las manos al firmamento. Su objetivo era canalizar una energía masiva de negatividad y fracaso hacia Hitler, socavando su confianza y llevándolo a cometer errores fatales. Pero este no era un ritual común. A diferencia de las prácticas tradicionales, esta ceremonia exigía más que concentración y fe. Requería sacrificio. El esfuerzo extremo de manipular tales fuerzas sobrenaturales tuvo un alto costo. Días después del ritual, algunos participantes comenzaron a enfermar sin explicación. Fiebres repentinas, debilidad extrema, alucinaciones.
Algunos nunca se recuperaron. Entre murmullos y miradas inquietas, se creía que la energía conjurada en el bosque no se había disipado por completo y que algo había sido despertado esa noche. Lo más extraño, pocos meses después, Hitler, quien hasta entonces parecía imparable, tomó una de las decisiones más cuestionables de su campaña. Desvió su atención de la invasión a Inglaterra hacia la Unión Soviética, iniciando la Operación Barbarroja. Para quienes participaron en el ritual, aquello no fue coincidencia. Creían que el mensaje de fracaso lanzado esa noche había sido recibido y había surtido efecto. Pero esta no fue la única vez que la magia y la guerra se cruzaron. Durante el mismo periodo, en medio de la resistencia francesa, un grupo de mujeres autodenominadas las Hijas de la Noche realizaba rituales para obstaculizar los esfuerzos del Eje. En una de las historias más inquietantes, se dice que un oficial de la SS, al entrar en una aldea que supuestamente albergaba a estas brujas, cayó al suelo en medio de un ataque de pánico. Gritaba, aterrorizado, como si estuviera viendo algo invisible para los demás. Sus subordinados informaron que comenzó a hablar en una lengua desconocida, repitiendo frases sin sentido hasta perder el conocimiento. Nunca regresó al servicio activo. ¿Coincidencias? ¿Sugestión psicológica? ¿O la guerra involucró más que solo tanques y fusiles? Lo cierto es que, en las sombras del mayor conflicto del siglo XX, secretos oscuros se entrelazaron con la historia, y algunas batallas pudieron haberse librado no solo en el campo físico, sino también en el espiritual. La Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más crítico. Las tropas alemanas avanzaban con una precisión implacable, aplastando cualquier resistencia que se interpusiera en su camino. Cada movimiento estaba meticulosamente planeado. Cada decisión era una pieza clave en el ajedrez sangriento de la guerra. Pero entonces, algo extraño sucedió. En el último momento, una orden inesperada resonó en los pasillos del poder. La invasión fue cancelada. La decisión de Hitler tomó por sorpresa incluso a sus propios generales. Todo estaba listo. Los soldados posicionados, los planes finalizados. Pero de repente, el líder alemán cambió de opinión, como si algo invisible lo hubiera detenido. Algunos historiadores atribuyen este cambio abrupto a factores estratégicos, a información de inteligencia que pudo haber alterado el curso de la decisión. Pero hay quienes creen que la explicación va mucho más allá de la lógica militar. Esa misma noche en que Hitler revisó sus planes, un grupo ocultista en Gran Bretaña habría realizado un ritual sombrío. Liderado por figuras que creían en la influencia de lo sobrenatural sobre los eventos mundiales, el ritual tenía un único propósito: sembrar el miedo y la duda en la mente del dictador. Los relatos son vagos, envueltos en misterio y especulación, pero algunos registros sugieren que se lanzaron conjuros de confusión y bloqueo mental en un momento crítico. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O fuerzas que escapan a nuestra comprensión realmente intervinieron en el destino de la guerra? El poder invisible que moldea la historia a menudo pasa desapercibido. Entre estrategias militares y batallas sangrientas, hay quienes creen que fuerzas ocultas han intervenido en el destino de imperios enteros. ¿Y si ciertos eventos históricos no fueran solo el resultado de malas decisiones o del azar, sino de algo mucho más siniestro? En 1588, la temida Armada Española partió hacia Inglaterra, decididas a aplastar a sus enemigos y tomar el control de la nación. Los españoles tenían números, armamento y una flota imponente, pero el mar se volvió en su contra. Tormentas violentas castigaron los barcos antes de que pudieran librar una batalla decisiva. Muchos creen que fue solo un infortunio, pero otros sostienen que no fue casualidad. Se dice que brujas inglesas
Reunidas en secreto, conjuraron hechizos para invocar la furia del océano, pidiendo a los dioses antiguos que protegieran sus tierras. Siglos después, Napoleón Bonaparte enfrentó un destino similar. Planeaba invadir Inglaterra, pero por razones misteriosas, su plan jamás se concretó. Los vientos del Canal de la Mancha lo detuvieron, y entre los supersticiosos circulaban rumores de figuras en las sombras, susurrando encantamientos para impedir su avance. Estas historias resurgieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando ocultistas británicos llevaron a cabo rituales para frustrar la invasión nazi. Coincidencia o destino guiado por manos invisibles. ¿Cuántos eventos históricos han sido moldeados por fuerzas que nunca aparecen en los libros? Y ahí está, un antiguo ritual, una noche oscura en el corazón del bosque y un mensaje enviado al hombre más temido de la época. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O acaso las brujas de Highcliffe realmente detuvieron la invasión con su magia ancestral? La historia nos dejó más preguntas que respuestas. Pero algo es seguro. Inglaterra nunca fue invadida. Y aquellos 17 brujos pagaron un alto precio por su ritual. ¿Simple coincidencia? ¿O un evento que desafía toda lógica? Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la magia tuvo alguna influencia en la decisión de cancelar la invasión? ¿O todo se redujo a estrategias militares y cambios de última hora? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Si te gustó este relato oscuro, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias que muchos prefieren ignorar. Activa la campanita para no perderte el próximo video, porque lo que viene te dejará sin aliento. Nos vemos en la próxima historia, si tienes el valor de regresar. Buenas noches y duerme bien, si puedes.